El Renacimiento fue un periodo histórico en Europa, aproximadamente del siglo XIV al XVI, caracterizado por un renovado interés en el arte, la cultura y también el conocimiento clásico grecolatino. El Renacimiento se destaca por el humanismo, que promovía el estudio de las humanidades y el potencial humano. Este periodo también vio un florecimiento en el arte y la ciencia, con un énfasis en la representación realista y el descubrimiento científico. En resumen, el Renacimiento fue una época de redescubrimiento y avance cultural que influyó profundamente en el desarrollo futuro de Europa. Buenas tardes, mi nombre es Manuel de la Cruz y el día de hoy, en compañía de mi compañera Chaday Marceles, les hablaremos sobre Francesco Petrarca y sus aportes al humanismo. Francesco Petrarca, nacido el 20 de julio de 1304 en Arezzo, una ciudad en la región de la Toscana, Italia, su familia, de origen florentino, se trasladó a Aviñón, Francia. Cuando Francesco era niño, debido al conflicto político en Italia, allí su padre, un notario, esperaba que Francesco siguiera sus pasos en la carrera legal. Sin embargo, desde una edad temprana, Petrarca mostró un profundo interés por la literatura y la poesía, una pasión que lo acompañaría toda su vida. En 1316, la familia se trasladó a Carpentras, donde Francesco comenzó sus estudios de gramática y retórica. Más tarde, en Montpellier y Bolonia, estudiaría Derecho, siguiendo los deseos de su padre, pero su verdadera pasión siempre fue la literatura. Durante este tiempo, también desarrolló su amor por la lengua latina y comenzó a estudiar los escritos de autores clásicos como lo son Virgilio, Cicerón y Horacio. En el año 1326, después de la muerte de su padre, Petrarca regresó a Aviñón, donde comenzó a trabajar en la corte papal como secretario. Sin embargo, su tiempo en Aviñón estuvo marcado por una profunda crisis personal. A pesar de su éxito profesional, el señor Petrarca se sentía insatisfecho y anhelaba una vida más dedicada al estudio y la contemplación. Fue durante este periodo de búsqueda interior que conoció a Laura, la mujer que se convertiría en su musa y la inspiración detrás de muchos de sus poemas más famosos. En el año 1337, Petrarca se trasladó a Vaucluse, una región montañosa cerca de Aviñón, donde viviría el resto de su vida en busca de soledad y contemplación. Durante este tiempo continuó escribiendo poesía y prosa, explorando temas como el amor, la naturaleza y la filosofía. Su obra más famosa, Casonier o Rerum Valgurium Fragmenta, una colección de sonetos en italiano, reflejan su amor y obsesión por Laura, así como su profundo sentido de la melancolía y la fugacidad de la vida. Además de su obra poética, Petrarca también escribió ensayos filosóficos y autobiográficos, como lo son Secretum, un diálogo interno entre él mismo y San Agustín, en el que reflexiona sobre su vida y sus aspiraciones más profundas. También escribió sobre temas como la vida solitaria y la búsqueda de la verdad y la sabiduría en obras como De Vita Solitaria y De Otio Religioso. A lo largo de su vida, Petrarca siempre mantuvo un interés en dedicarse al estudio y a la búsqueda del conocimiento. Petrarca viajó por toda Europa, buscando manuscritos antiguos y buscando el legado de los grandes escritores y pensadores clásicos. Su trabajo como humanista y erudito contribuyó significativamente al resurgimiento del interés por la literatura y la cultura clásica en el Renacimiento. Lastimosamente, Francesco Petrarca falleció el 19 de julio de 1374 en Arqua, Petrarca, Italia, dejando un legado duradero como uno de los mayores poetas y humanistas de su tiempo. Su influencia se extiende hasta nuestros días y su obra continúa siendo estudiada y admirada por su belleza, su profundidad y su exploración de los temas universales de la condición humana. Cuatro de sus obras fueron las más representativas,
Canzoniere, también conocida como Rerum Vulgarium Fragmenta, es una colección de 366 poemas, principalmente sonetos, que fueron escritos a lo largo de su vida y publicados aproximadamente en 1470. La obra gira en torno al amor del autor por Laura, una mujer que Petrarca dice haber visto por primera vez en la iglesia de Santa Clara en Aviñón el 6 de abril de 1327. Aunque la existencia de Laura ha sido a veces cuestionada, ella es indudablemente el centro y musa de esta colección. El canzonier se divide en dos partes principales. La primera parte contiene poemas escritos durante la vida de Laura y la segunda tras su muerte ocurrida en 1348. Los poemas exploran temas de amor, deseo, belleza, pero también de dolor, muerte y reflexiones espirituales y morales. Además, Petrarca utiliza estos poemas para reflexionar sobre su propio arte poético y sobre la condición humana, integrando elementos clásicos y cristianos. Esta obra destaca no solo por su contenido temático, sino también por su innovación estilística y su impacto en el desarrollo del humanismo y el Renacimiento. De Vita Solitaria es una obra que elogia la vida de retiro y contemplación lejos de las preocupaciones y distracciones del mundo urbano y la vida pública. Este texto, redactado en forma de dos libros, es parte de las reflexiones de Petrarca sobre la vida ideal y se centra en la importancia del retiro para la reflexión intelectual y espiritual. En el primer libro, Petrarca argumenta a favor de la vida solitaria utilizando ejemplos de figuras bíblicas y clásicas que buscaron la soledad para una vida más contemplativa y dedicada al estudio y a la meditación. Describe cómo esta vida de retiro es favorable para el trabajo intelectual y la escritura. En el segundo libro, detalla su propia experiencia en su retiro de Vaucluse, cerca de Aviñón, donde se dedica a la lectura, la escritura y a la reflexión personal. En este entorno encuentra paz y satisfacción lejos del tumulto en la vida corte y sus ciudades. De Vita Solitaria es un testimonio del humanismo renacentista en el que Petrarca destaca la importancia del desarrollo personal a través del estudio y la introspección. Esta obra no solo es un reflejo de su propia vida y pensamientos, sino que también propone un modelo de vida que valora la tranquilidad, la naturaleza y el autoconocimiento. Secretum o Mi Secreto es una obra introspectiva que no fue publicada hasta mucho después de su muerte. En esta obra se presenta una especie de diálogo ficticio entre el propio Petrarca y San Agustín. El poeta examina y confronta sus propias inquietudes espirituales y morales, en particular su amor terrenal por Laura, que se contrasta con la necesidad de búsqueda espiritual y la dedicación a Dios. El diálogo está mediado por una figura llamada la verdad y se desarrolla en tres libros. En estos, San Agustín actúa como un guía espiritual, cuestionando y desafiando las pasiones y las preocupaciones terrenales de Petrarca, instándolo a renunciar a sus deseos mundanos y a orientar su vida hacia lo espiritual y lo eterno. Secretum es profundamente personal y revela el conflicto interno de Petrarca entre sus aspiraciones espirituales y sus pasiones humanas. La obra es un reflejo del humanismo del Renacimiento temprano, mostrando el esfuerzo del individuo por reconciliar las influencias de la antigüedad clásica con las enseñanzas cristianas. Ofrece una visión del proceso de autoevaluación o autoexaminación y de la lucha por la purificación moral y espiritual, un tema central en muchas de las obras de él. Devotio religioso es el contexto de una vida dedicada a la religión y la contemplación espiritual. Esta fue escrita aproximadamente en 1347 y esta obra refleja las reflexiones de Petrarca sobre la vida monástica y el valor del retiro del mundo para dedicarse a la meditación y a la oración. Aquí dialoga sobre cómo el ocio, entendido no como pereza, sino como una pausa deliberada de las acciones mundanas, es esencial para alcanzar una comprensión más profunda de lo divino y para el desarrollo personal en el ámbito espiritual. La obra se dirige a su hermano Gerardo, quien se había convertido en monje cartujo, y se centra en la defensa de la vida contemplativa como un medio para acercarse más a Dios. El texto contrasta la vida a menudo superficial de la corte y ciudades con la paz y la profundidad de la vida en un monasterio, donde los individuos pueden dedicarse plenamente al estudio, la oración y reflexión.
Petrarca utiliza ejemplos de figuras bíblicas y santos, así como citas de autores clásicos y cristianos para reforzar su argumento sobre la superioridad del retiro espiritual sobre la vida activa en la sociedad. Las obras de Francesco Petrarca se caracterizaban por abarcar temas de amor, belleza, humanismo e individualismo, y muchas veces tener un enfoque reflexivo, filosófico y moral. Petrarca fue uno de los principales precursores del humanismo, considerado muchas veces como el primer humanista. Sus trabajos reflejan un profundo interés en la naturaleza humana y la experiencia personal. La obra de Petrarca tuvo una gran influencia en el movimiento del humanismo renacentista. Abogaba por el estudio de las obras clásicas, especialmente autores como Cicerón y Virgilio, como una forma de alcanzar la sabiduría y la virtud. Petrarca creía que el conocimiento de la historia y la literatura clásica podía enriquecer la mente y el espíritu humano, y esta idea fue fundamental para el desarrollo del humanismo. Además, la poesía de Petrarca, centrada en el individuo y sus experiencias personales, contribuyó al desarrollo de una sensibilidad literaria que caracterizó al Renacimiento. El énfasis que el señor Francesco Petrarca hacía en la belleza del lenguaje y la expresión poética refleja los valores humanistas de la época, que buscaban una mayor apreciación del potencial humano y una renovación del arte y la cultura. Bye bye.